A veces en nuestras pláticas hablamos sobre cómo pasa el tiempo y decimos, mire, ya casi termina el año, el tiempo va bien volado, ya nos vamos acercando a diciembre, con diciembre, Navidad y luego el 2023. Miren, nosotros vivimos en el mundo y nosotros vivimos también el tiempo. El tiempo no pasa ni más rápido ni más lento. El tiempo pasa siempre igual. Pero dependiendo de cómo vamos viviendo el tiempo con intensidad y en obras buenas, sentimos que el tiempo pasa veloz, que el tiempo pasa rápido. Eso nos pasa. Y nosotros en la iglesia estamos ya casi terminando un año litúrgico. Vamos próximo a empezar a vivir otro año con el tiempo del Adviento para empezar a preparar la venida del Señor y Navidad. Por eso, en estos últimos domingos del año, la palabra de Dios nos habla de las cosas últimas, de lo último. Y una de las cosas últimas es la muerte. Con mucha esperanza, con mucho amor, estamos unidos con nuestros familiares difuntos. Hemos ido a los cementerios, hemos orado por ellos y hemos entrado en comunión, nos hemos unido. Y sabemos, como la palabra de Dios nos lo dice hoy, que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y viviendo en esto, seguimos adelante, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las tribulaciones. Hoy la palabra nos habla de la resurrección, que da sentido a nuestra vida. El próximo domingo la palabra nos hablará de la tribulación y cómo en medio de todo eso el cristiano sigue adelante. Y el último domingo del año nos hablará del juicio final, cuyo juicio será el juicio del amor. Y no hemos de tener ningún tipo de miedo, porque Dios es amor y juzga según el amor. Y quien ama hace de todo. ¿Por qué? Porque lo que hace no es malo y no daña a ninguno. Miren, en este domingo que la palabra nos habla sobre la resurrección, se nos ponen dos grandes ejemplos. Por un lado, en la primera lectura, hemos escuchado el ejemplo de aquella mamá con 7 hijos de los macabeos. Gobernaba Israel un tirano, un pagano.
que quería obligar al pueblo a dejar la fe y dar culto a lo que no es Dios. ¿Y qué pasa? Persigue a los judíos fieles, y muchos judíos aguados abandonaron la fe. Pero algunos judíos fuertes y con la confianza puesta en Dios, enfrentaron la tribulación de la persecución, enfrentaron incluso el sufrimiento y hasta morir siendo fieles a Dios, siendo fieles a la fe. Y ese ejemplo nos da hoy la primera lectura. Aquellos 7 hermanos que uno por uno fue siendo torturado y los otros estaban viendo, y ninguno renunció a la fe, prefirieron morir. Y por último la mamá, que también es asesinada, pero no abandona la fe. Y esa mamá fiel le daba ánimo en el momento de la tribulación a sus 7 hijos. Todos murieron como testigos de la vida y del amor de Dios. Sabían en quién habían puesto su confianza y consideraban la muerte como un entrar en sueño. Por eso, al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por otro lado, la palabra hoy en el Evangelio nos pone de ejemplo, pero malo, a los saduceos. Si la primera lectura nos presentó a los macabeos, hombres fieles a Dios, que ardían en amor a Dios y ardían en amor al prójimo y dieron la vida por lo que ellos creían, el Evangelio nos presenta a los saduceos. Era un grupo en el pueblo de Israel, un grupo religioso, de mucho poder económico, de mucho pisto, de mucha influencia, y que se creían dueños de todo porque tenían pisto, pero no creían en la resurrección. Y pensaban que solamente este mundo hay, y creían en el Dios de vivos, pero este Dios solamente actuaba a favor de ellos en esta tierra, y no creían en la vida en gloria de la resurrección. Y pensaban que el tener dinero, que el tener poder, era señal de que Dios los estaba bendiciendo. Y hay gente que sigue pensando así, que son los nuevos saduceos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿será que toda la gente que tiene mucho dinero, que tiene mucho poder, y lo que tienen es fruto de injusticia, lo que tienen es fruto de maldad, lo que tienen es fruto de corrupción? ¿Será señal el pisto que tienen de que están siendo bendecidos por Dios? ¿Será esa la señal de que Dios bendice? ¿Qué piensan? ¿Será esa la señal? Aquel que tiene pisto y nosotros sabemos que es contrabandista, aquel que tiene pisto y que sabemos que es traficante de drogas, aquel que tiene pisto y se queda con tierras matando gente, ¿será que porque tiene pisto Dios lo bendice?
Así es la vida. ¿Será así? ¿Verdad que no? Al final de su vida serán juzgados sobre el amor. Y si fueron unos grandes injustos, si fueron unos grandes malvados, ¿van a tener vida eterna en la gloria de Dios o no van a tener? No van a tener, se van a condenar y no hay Cristo que los salve. Hay gente que es como los saduceos, que piensan que es solo acá. Miren, uno de mis dolores que tengo estando aquí en Jocotán, aunque no pasa solo aquí en Jocotán, y hay muchos casos, ¿verdad?, de otro tipo, pero les pongo el ejemplo, son las muchachas que vienen de las aldeas y que trabajan en las tortillerías, les pagan una marranada y a veces las despiden al mes de estar ahí y las echan y no les pagan nada y las tienen viviendo como esclavas y como chuchas, durmiendo en el suelo, no les pagan el pisto. ¿Y saben qué es lo más triste? Especialmente cuando el pobre jode al pobre. Toda persona es mi hermana. Toda persona a la que debo amar, porque en el día del juicio seré juzgado sobre el amor, es tabla de salvación para mí, en la medida en que uno ame y respete a los demás. Pero hay gente que cree que la vida es solo esta, y no. Hoy la palabra nos invita a abrirnos a la esperanza y a vivir desde aquí en la tierra con la fuerza que nos da la fe y la esperanza en la vida eterna en gloria. Por eso, la palabra hoy nos está invitando, primeramente como fruto de nuestra fe, a vivir la palabra que nos hace amar a los demás. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve saber la palabra como los saduceos si en la práctica, con sus actos, vivían como paganos? Y hay gente hoy que cree saber mucho de Dios, pero no llevan a la práctica absolutamente nada. Están sembrando semilla de condenación con sus injusticias y con sus maldades. En segundo lugar, si vivimos la palabra a pesar de las dificultades que tengamos, de que el próximo domingo se hablará de la tribulación, en Dios tenemos la fuerza para seguir viviendo y para seguir luchando. Hay tanto sembrador de muerte en nuestra realidad. Hay tantos sembradores de muerte que aunque digan que creen a Dios, siguen obrando injusticia, siguen obrando maldad, siguen siendo corruptos, siguen estafando a los demás. Eso es la negación de Dios. Y esto pasa en nuestra Guatemala, por toda la injusticia y por toda la corrupción que hay a todo nivel. La gente que nos gobierna, los ricos empresarios que corrompen a los gobiernos y que les ayudan en sus campañas, pero cuando llegan al puesto ya están en deuda con aquellos que les dieron pisto mal habido. Esa es la realidad. Pero en medio de todo esto, nosotros los creyentes
con la esperanza que nos mueve, seguimos luchando en la vida y estamos dispuestos a todo. Y la última cosa, tengamos una vida fructuosa, que los frutos que nosotros demos por la fidelidad a Dios, como los mártires macabeos de la primera lectura, sea la perseverancia en la fe. Y con la perseverancia en la fe, la perseverancia en las obras buenas en este mundo. Porque la fe se demuestra con la boca o se demuestra con los actos que uno hace. La fe es decir, yo creo, pero lo que hago está negando lo que yo digo que creo, ¿verdad que no? Es decir, las obras de justicia, las obras de verdad, las obras de amor que nosotros hacemos han de ser fruto de una verdadera fe, de sentirnos grandemente amados por Dios, fortalecidos por Él, pero también viviendo este amor de Dios juntamente con los hermanos, con los hombres de este mundo, para hacer de este mundo, luchando contra toda injusticia, contra toda maldad y contra toda corrupción, un mundo mejor y distinto. Y esto desde la propia casa, desde la propia comunidad, desde el lugar donde estamos. Y cuando vamos viviendo así, vamos sintiendo que la presencia de Dios es más fuerte en nosotros.